Descartar otras causas de síntomas B. La tuberculosis se asemeja mucho porque también tiene adenomegalias y también tiene, si ustedes recuerdan, pérdida de peso, sudoración nocturna, demoración nocturna, fiebre, se parecen mucho. También puede tener ganglios. Entonces, primero descartar que no se trata de un proceso infeccioso, de un tumor benigno, por ejemplo, un linfoma o de un tumor sólido. Esta es la última clasificación de la OMS de los linfomas. Son la lista interminable. ¿Sí? Vamos a ver ahora los más comunes, porque si nos ponemos a ver todos estos, no terminamos nunca. Vamos a ver los más comunes y los que consideren que tienen importancia para que ustedes diferencien la presentación clínica. ¿Sí? Pero hay linfomas B, linfomas T, linfomas nodales, linfomas extranodales, asociados a parálisis mamaria, del caudo, de órbita, del sistema nervioso central, del mediastino, del hueso, interminables. ¿Sí? Y vamos a empezar con el primer grupo que es el linfoma de Hodgkin. ¿Alguna vez escucharon hablar del linfoma de Hodgkin? Sí. ¿Escucharon mencionar por lo menos? El artículo lo menciona. El linfoma de Hodgkin es una neoplasia linfoproliferativa becronal, se repite lo mismo de la primera diapositiva, que actualmente es potencialmente curable. Con los últimos tratamientos es potencialmente curable, salvo los únicos que tienen un mal pronóstico son los refractarios o los renales. Pero en términos generales, el linfoma de Hodgkin, con los últimos tratamientos, el avance en tratamiento, es potencialmente curable. En cuanto a su distribución etaria, tiene dos tipos de incidencia: en la adolescencia joven o mayores de 55-60 años. Las tasas de supervivencia han mejorado un montón con los tratamientos actuales. Acá voy a recalcar algo muy importante. Diagnóstico de linfoma únicamente se hace por biopsia. ¿Sí? No se hace ni con un laboratorio de sangre, no lo hago ni con una imagen, no, ni con una biopsia de célula ósea. Diagnóstico de linfoma se hace con biopsia de la masa tumoral que yo considero que es un linfoma, ¿no? Si es un ganglio, si es una masa rectoperitoneal, donde yo considero que el linfoma lo mando a biopsia. ¿Y quién me va a dar el diagnóstico? Va a ser el anatomopatólogo. En este tipo de neoplasia, de patología hematológica, los hematólogos tenemos un papel en la sospecha, en mandar a biopsiar, en estadificar y tratar. Pero quien hace el diagnóstico es el patólogo y tiene que ser un hemopatólogo experto. ¿Sí? Para esto, la biopsia que yo voy a mandar tiene que ser excepcional. ¿Qué significa? Grupo 1. ¿Qué significa biopsia excepcional? Muy bien. Grupo 1 dice que la biopsia excepcional toma toda la parte del tejido dañado. Grupo 2. Incisional. Biopsia excisional, ¿qué significa? Grupo 3. Cuando se retira todo, no solo la parte dañada, sino todo. Por ejemplo, un tumor, todo el tumor. ¿Qué pasa si hacen una biopsia por punción? ¿Y qué puede pasar? ¿Creen que tenga rédito, que sea adecuado para hacer un diagnóstico de linfoma? Sí, no, ¿por qué? Y ha pasado mucho. Si ustedes mandan a biopsiar a un paciente con sospecha de linfoma solo por punción o mandan un pedacito de ganglio, puede pasar que la muestra que manda el cirujano, porque quien hace la biopsia del cirujano, sea una parte del ganglio que no esté comprometida, una parte del ganglio normal. El paciente tiene linfoma, pero como mandaron una partecita, imagínense la biopsia por punción, ingresa la aguja, sale y lo que queda dentro de la aguja, eso es lo que manda. Y si justo pincharon donde no había enfermedad,
patólogo no solo ve cuán comprometido está el ganglio, sino que ve la arquitectura del ganglio. Si está conservada, si está alterada, cómo está la médula, cómo está la corteza, cuáles son las células acompañantes. Para el diagnóstico todo eso es importante. Entonces, una punción o un pedacito del ganglio no me va a servir. ¿Sí? Tiene que ser una biopsia excepcional. Intentar matar todo el ganglio afectado. Y esto es un común denominador en todos los linfomas, no solo el linfoma de Hodgkin. En todos los linfomas idealmente tendríamos que mandar el ganglio entero. ¿Ok? Desde el punto de vista anatomopatológico, el linfoma de Hodgkin se divide en estas dos clases, que es el linfoma de Hodgkin clásico, que es el más común, el 95% de los Hodgkin, y el linfoma de Hodgkin con predominio linfocítico nodular. Acá ustedes ven las células típicas de cada uno de estos linfomas. Esta célula se llama también célula de red de Stenberg o célula en ojo de búho. Esta se llama célula en popcorn o célula en picógrafo. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esta diferenciación? Porque cada uno se trata de manera distinta. ¿Okay? Este tiene una alteración puntual que la trato de una forma, y el linfoma de Hodgkin clásico lo trato de otra forma. ¿Bien? Para eso me sirve la clasificación histológica. Esto es importante. Esta clasificación se llama clasificación de Ann-Arbor. En realidad es una N, es Ann-Arbor o estadio de Coxford. Es una clasificación que se hace empleando acá los estudios de imagen. ¿Qué estudios de imagen conocen que me pueden servir en linfoma? Grupo 3. Tomografía. Grupo 2. Tomografía emitida por positrones. Con emisión de positrones. ¿En qué consiste? Bueno, vemos específicamente el metabolismo del órgano. Cuando hablan de cáncer, se tiene varios ejemplos de glucosa, entonces era súper bien donde se está viendo más la glucosa. Exactamente. Sí. No solo habla de localización como la tomografía. La tomografía me dice dónde está, cuánto mide. Hasta ahí, ¿no? Pero el PET, la tomografía con emisión de positrones, al usar un contraste que usa mucha glucosa y las células cancerígenas son ávidas por la glucosa, me habla también de actividad del tumor. ¿Cuánta actividad tiene? ¿Cuánta malignidad tiene? ¿Sí? Caliente. A grandes rasgos. Y hay una clasificación que la vamos a ver ahora. Entonces, esta clasificación es importante, la mayoría de los linfomas la usamos, en casi todos. Es importante porque me va a definir tratamiento. Cuando yo diagnostico un linfoma, tengo que hacer esta clasificación para definir tratamiento. Estadio 1 y 2 se llaman localizados, tienen mejor pronóstico. Estadios 3 y 4 se llaman avanzados y tienen peor pronóstico. ¿Cómo se caracterizan cada uno? El estadio 1 es una afectación de una única región ganglionar. Por ejemplo, solamente cervical de un solo lado. Estadio 2, hablo de 2 o más regiones, pero todas por arriba del diafragma. Un estadio 3 me habla de una localización obviamente por arriba y por abajo del diafragma. Ahí ya puedo tener localización retroperitoneal. Estadio 4 ya me habla de, además de lo anterior, con compromiso extranual. ¿Sí? Mientras más afectación, peor pronóstico. Mucho más si hay afectación extranual. En esto me ayuda mucho la tomografía, me puede ayudar porque no me habla de avidez, me habla de localización. Pero el PET me da el plus de que yo puedo saber cuánto de actividad maligna tiene cada localización y me sirve a la hora de evaluar respuestas principalmente. Y acá está la gran actividad del PET en los linfomas. Mejor estadificación y evaluación de la respuesta. Porque de acuerdo al reporte de UBI, según las lesiones que son más hipercaptantes o más hipermetabólicas, yo tengo que evaluar que después de empezar el tratamiento, esta hipercaptación vaya disminuyendo. Eso se mide con el SV. ¿Sí? Entonces, a mayor SV, yo cuando empiezo la quimio y después de 3 esquemas, por ejemplo, después de 3 ciclos, tengo que ver que ese SV o esa hipercaptación vaya disminuyendo progresivamente. Para eso me sirve. ¿Sí?
tengamos, esto es un PET, ¿cómo se ve si es positivo o negativo? Todo lo que brilla es hipercaptante. ¿Qué estadio sería esta parte? El grupo 2 dice, analicen y cada uno va a decir el estadio. No, que ustedes pongan en práctica lo que estamos viendo. Grupo 3, ¿qué dice? ¿Qué estadio? Grupo 3, 4. Grupo 2, 4. Grupo 1, ¿por qué 4? ¿Cuál sería el extranodal? Grupo 2, ¿cuál es el compromiso extranodal? Porque en el 4 todos vieron ¿cuál? Parece. Grupo 3, ¿qué dice? Extranodal. ¿Por qué en el estadio 4? ¿Cuál es el compromiso extranodal? En la vejiga, parece. La vejiga normalmente capta, el cerebro. ¿El cerebro del papá? Los El cerebro riñones, normalmente brilla, capta y vejiga también. los riñones, El compromiso renal. Esta paciente tenía unas masas, esto es un conglomerado de megalia, esto es 2 cabezas básicamente, acá hay una masa enorme. Si ustedes se fijan a nivel axilar, estos son conglomerados enormes, ¿sí? Tenía compromiso extranodal porque tenía compromiso renal, suprarrenal y también tenía compromiso hepático. Si ustedes se fijan acá, también hay compromiso hepático. Muy mal pronóstico, ¿sí? A pesar de ser un Hodgkin, una patología potencialmente grave, cuando se presenta de esta manera, tiene un mal pronóstico porque puede no responder. Ok. ¿Cómo lo trato? Acá lo que quiero que se lleven es el estadio viril. ¿Para qué me sirve la clasificación de todo? Porque yo el estadio viril lo trato de una forma, el estadio 3-4 lo trato de otra. En uno uso menos cantidad de quimio y capaz que solamente necesito usar radioterapia. En el estadio 3-4 uso esquemas más intensivos por más tiempo, lo que implica mayor toxicidad obviamente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en el informe de Hodgkin hasta acá? ¿El estadio 3 y 4, doctora? ¿Qué cosa? Sí, su tratamiento. ¿Eres que los esquemas de tratamiento? ¿Cómo manejarlo? La anterior diapositiva. ¿Quieres saber qué esquema usó? Sí. ¿Y eso para qué? La quería, bueno, para mi apunte. ¿Vas a hacer ambulatorio? El esquema que usamos se llama ABBD o BICO o BICO escalado. Actualmente tenemos un anticuerpo monoclonal que se llama brentuximab vedotin, que va directamente al CD30, que es el target de esta patología. ¿Sí? Actualmente también hay CAR T-cells, actualmente también hay específicos, actualmente también hay trasplantes, si quieres saber más de tratamiento. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que yo empleo la clasificación de los estadios porque hay unos que se tratan de una forma, que son más leves, y otros que son avanzados, que se tratan de una manera más agresiva. A más agresividad del linfoma, el tratamiento también tiene que ser más agresivo. doctora, se realiza radioterapia o solo quimioterapia? Dependiendo. En los estadios 1 y 2 podemos usar solamente radioterapia
dependiendo de si es un estadio 1 y es una única localización, puedo usar solamente. Puedo llegar a usar solamente. Si es un estadio 2, le hago 3 esquemas de quimio y puedo llegar a completar con radioterapia si queda muy poquita lesión. Va a depender de cada caso. La inmunoterapia igual depende del La caso. inmunoterapia actualmente se usa o en estadios avanzados, que sería el rituximab vedotin, o en recaídos refractarios. ¿Sí? La inmunoterapia habla de anticuerpos monoclonales, son medicamentos mucho más nuevos. ¿Sí? Acá recién están llegando los anticuerpos, por ejemplo, en Argentina ya están con los CAR-T-cell, con los biespecíficos, otro mundo. Acá hay el rituximab vedotin que lo tiene que pagar el paciente, son anticuerpos monoclonales, que es lo que se denomina la inmunoterapia. ¿Okay? Pasamos a los linfomas no Hodgkin, que son el resto de los linfomas. El Hodgkin y los no Hodgkin. No Hodgkin engloban una lista enorme de linfomas. Este es el más común, se llama linfoma difuso de grandes células B. Se llama así todos. Es el más común y constituye el 35% de los no Hodgkin. Es muy común su asociación con infección por HIV. Todo paciente con difuso de células grandes B tengo que descartar una infección por HIV. Puede ser nodal o extranodal. Puedo tener linfoma difuso de grandes células B localizada en un ganglio o puedo tener solamente en una localización extranodal. Como por ejemplo, el linfoma difuso de grandes células B gástrico, ¿sí? Sin compromiso de ganglio. Linfoma difuso de grandes células B de órbita, asociado al implante mamario. Puedo tener nodal, extranodal puro o una combinación de ambos. Tiene alto índice de crecimiento, la sintomatología va a depender de la localización, obviamente. Los síntomas B en este linfoma se presentan en el 30% de los casos y acá sí tenemos un dato de laboratorio que nos ayuda a predecir la carga tumoral que tiene este paciente, que es la LDH, que está aumentada en el 50% de los pacientes. ¿Sí? De hecho, es un factor de mal pronóstico tener LDH aumentada en este tipo de linfoma. ¿Cómo predecimos el pronóstico? Cada linfoma, cada uno de esas líneas terminales que vimos, tiene su forma de predecir los factores pronósticos. Solo sirve para el linfoma de grandes células B, por ejemplo, el INI. El linfoma auricular tiene su propia lista, su propio score que se llama FLIPI. El linfoma blanco tiene su propia que se llama MIPI, y así. Cada linfoma tiene su propia forma de predecir sus factores pronósticos. Nosotros los hematólogos tenemos que saber. Para ustedes no es tan importante, pero sí lo puse para que ustedes vean cuáles son las mayorías de cosas que nosotros vamos evaluando. Para que, por ejemplo, cuando tengan un linfoma ya lo pueden mandar con un hemograma, con una lúmina, el performance status ya evaluado, todas esas cosas. Si ustedes se fijan, el IPI evalúa la edad, más de 60 años le da peor pronóstico. Performance status mayor a 1 le da peor pronóstico. Estadio 3-4 también. LDH aumentada también. Compromiso extranodal, que ya va a ser un estadio 4, le da peor pronóstico. Entonces, tomando en cuenta esto, ustedes ya podrían enviar al paciente, digamos, con el laboratorio 8, con una LDH, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es el performance status? ¿Quién sabe? Performance status. Performance status. ¿Qué es? Pues yo hablo y como nadie pregunta, supongo que lo saben. Performance status mayor a 1. Que le da peor pronóstico. ¿Se acuerdan que en leucemia hablábamos de la edad cronológica y la edad biológica? Tiene que ver con eso. Existen tablas, hay aplicaciones, después de cargar que pueden evaluar el performance status, y ahí les piden parámetros como por ejemplo antecedentes hematológicos. Si es hipertenso, diabético, si hace diálisis, si se maneja solo, si no se maneja solo, le va a dar un puntaje y después le calcula el performance status. ¿Sí? Básicamente es evaluar la edad biológica del paciente, la edad cronológica del paciente, la edad biológica y no la edad cronológica. ¿Ok? ¿Cómo hago yo el diagnóstico? Esto se repite en todo el mundo. Biopsia excisional. Acá el que me da el diagnóstico, repito una vez más, es el patólogo. Y básicamente lo que va a ver es una infiltración difusa. Generalmente por eso lleva ese nombre, linfoma difuso de grandes células
21 porque es cada 21 días. Ese es el gol estándar de tratamiento. Esto lo voy a adecuar cuántos ciclos hace de acuerdo a lo que está al riesgo de factores de riesgo, que son el IPI y el ANAC. ¿Sí? Los 1 y 2 se consideran localizados, estadios avanzados 3 y 4 que tienen peor pronóstico. Por supuesto que los pacientes que caen o son refractarios requieren segunda línea y además consolidación muscular. Tienen peor pronóstico todavía. El siguiente linfoma no Hodgkin en frecuencia se llama linfoma folicular. Folicular porque al hacer la anatomía patológica el diagnóstico es como folículos, es por parches. ¿Sí? Representa el 20-30% de los no Hodgkin, la incidencia ha aumentado en esos números y el diagnóstico también. Biopsia excisional, el diagnóstico me lo da el patólogo. Si yo voy a mandar a biopsia, no me sirve evolución, no me sirve un pedacito, tiene que ser biopsia excisional. Este es un linfoma indolente. ¿Sí? El paciente al diagnóstico puede no requerir tratamiento. Es uno de los pocos linfomas que cuando yo hago el diagnóstico puedo no tratarlo, porque para eso necesito que cumpla el criterio. No sucede lo mismo con nosotros, el diagnóstico tiene que tratarse. Este puede no tratarse al diagnóstico. ¿Sí? Como les decía, cada linfoma tiene su propia tabla de factores pronósticos. Acá, por ejemplo, se llama FLIP. Yo ya sé que incluye edad, estadio análogo, nivel de hemoglobina, la LDH y cuántos sitios urinarios. De acuerdo a esto se le da una puntuación y se hace un informe. Ahora, el paciente, si al diagnóstico no presenta ninguno de estos síntomas, puedo no tratarlo. Puedo observarlo en el tiempo nada más. Pero si en el transcurso del tiempo presenta alguno de estos, lo tengo que tratar. ¿Sí? Se hace algo que se denomina watch and wait en patología. Veo y espero. A ver si presenta algún síntoma, recién lo trato. Preguntar por qué. ¿Por qué vamos a tratar esto? Porque está demostrado que un paciente que no tiene ninguno de estos criterios, hacer el quimio le genera mayor toxicidad. ¿Sí? Peor calidad de vida que si yo espero que presente alguno. Si ustedes se fijan, son bastante simples. Enfermedades sintomáticas, con que me presente un síntoma, ya lo tengo que tratar. Pero si el diagnóstico no tiene nada de eso, no es necesario tratarlo. ¿Ok? El tratamiento incluye el rechón 21 como primer esquema y este tipo de linfoma también lleva un mantenimiento de 2 años. ¿Sí? Este es todo lo contrario. El linfoma folicular indolente, este es muy agresivo. Se llama linfoma de Burkitt. Es muy agresiva, también de células B, y es agresiva porque tiene un alto índice de proliferación. Y si tiene alto índice de proliferación, tiene mayor riesgo de qué? Tal vez usted tiene que ver al diagnóstico. Si tiene alto índice de proliferación, mayor riesgo de Metástasis. qué? Extranodal. Extranodal. No, de algo que ustedes tienen que aprender a identificar y manejar el diagnóstico. El síndrome de inicio tumoral es un síndrome que se manifiesta principalmente en patología muy agresiva, que puede ser espontánea. ¿Sí? Este tipo de linfoma tiene alto riesgo de síndrome de inicio tumoral, porque si ustedes se fijan es muy agresivo, muy proliferativo. A mayor proliferación, mayor muerte celular. Entonces puede hacer síndrome de inicio tumoral seguro este linfoma. ¿Sí? Se da por esta translocación puntual que es la 814 que genera un protoncogén que es el PINP. Está muy demostrado que genera este linfoma. Los pacientes suelen presentar masas tumorales de crecimiento rápido. Eso lo hace tener mayor riesgo de síndrome de inicio tumoral. Es lo que dice ahí, espontáneo. Habitualmente son muy voluminosas, pueden estar en el rostro, en el abdomen, en el tórax. Está muy asociado a infecciones por HIV y este puntualmente tiene el 15% de los pacientes con Burkitt tienen compromiso sistema nervioso. Entonces yo tengo que buscar síntomas neurológicos y estudiar el ictiocefalopatía también. El diagnóstico, lo mismo. Anatomía patológica,
biopsia por excisión, no por punción. Y acá tienen esta típica célula. El ganglio suele ser muy monomorfo, o sea, todas las células son iguales, son células grandes que tienen típicamente vacuolas del citoplasma. Esto ya me hace, aunque tiene que hacer inmunoquímica adicional, pero ya ver esa morfología me acerca al diagnóstico de un linfoma de Burkitt que tiene muy valor. Yo tuve un solo paciente con linfoma de Burkitt y créanme que ese paciente le hacíamos quimio. Al día de 3 estaba con la masa enorme, tenía una masa inguinal. Disminuía el tamaño, es tan proliferativo, increíble cómo crece rápido. Le hacíamos quimio hoy, por ejemplo, al tercer día estaba otra vez el tumor así de enorme. Por supuesto, muy mal pronóstico, falleció porque el paciente HIV con esas características tiene muy mal pronóstico. Puede tener compromiso neurológico, le tengo que hacer la biopsia y tengo que hacer la función lumbar para descartar compromiso del sistema nervioso. El esquema de tratamiento que usa se llama RPO-CMI. No pretendo que lo sepan, pero es muy agresivo. Al tener un linfoma agresivo en la clínica, tengo que ser mucho más agresiva con el tratamiento. Y estos pacientes usando si resisten a esta quimioterapia tienen una sobrevida global cercana al 70% en los 3 años. Y acá les vuelvo a poner, esos son los linfomas que vamos a ver ahora. Pero recuerden que la lista es mucho más amplia. Hay muchos más linfomas dependiendo de qué es lo que afecta. Células T, células NK, algunos agresivos, unos nasales, intranodales, de causa, de órbita, solo sistema nervioso central, la lista es interminable. ¿Sí? Y cada vez que la OMS lanza actualizaciones, aumenta más linfomas. En la práctica les voy a llevar, tengo el libro original de la OMS, donde han hecho la última clasificación en 2016 para que ustedes lo vean cómo se hace. ¿Sí? Bien. Empiecen a hacer sus conclusiones cada uno. ¿Qué se lleva a la casa de té? ¿Qué es lo más importante que ustedes tendrían que saber del linfoma de